viejitas que uno ve por ahí prostituyéndose. Sí, no, total. Porque no tienen dinero. Buenas. Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Lo que sea, a cualquier hora y en cualquier momento. Oiga. ¿Qué pasa, Vicky? Se sirvió más tinto que yo. Ah, no, usted tiene menos tinto. Ya tomé. Ah, bueno. Patrocino el tinto de mi madre otra vez. Muchas gracias a su madre. A mi madre, muchas gracias. Muchas gracias porque me la han venteado harto en redes en los últimos días, me la han recordado bastante. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, la reforma de este gobierno, la más importante, porque es la que define el futuro de todos nosotras, nosotros, nosotres, y es la reforma pensional. Sí, señor. Todos dirán, ¿qué pasa con la reforma pensional? Muchos dirán, no sé qué es la reforma pensional. Otros dicen, ¿para qué si no tengo pensión? Los de Rappi. Básicamente ellos no van a tener acceso a su pensión, pero vamos a luchar para que sí lo tengan. Así anden en zapatos, de pie, o chanclas, como sea. Nacionalidad la que sea, se quiere, se adora, se respeta, pero vamos a tener derecho a la pensión porque ya hay muchas personas jóvenes venezolanos que ya tienen sus hijos acá, son colombianos, nacieron acá. Entonces, ellos son los que van y todos nosotros vamos a estar beneficiados por este sistema de pensiones, que es un sistema de pilares. Inclusive este sistema, la OCDE, el FMI, el Banco Internacional, mejor dicho, todo el mundo ha dicho, Petro, hágale. La rompiste, bebé. Hágale. Ese sistema de pensiones es... Vea, ¿por qué? Porque va a evitar que muchos viejitos que vemos por ahí vendiendo bonais, ¿cierto? Pidiendo plata en los semáforos. Inclusive hay viejitas que uno ve por ahí prostituyéndose. Sí, no, total. Porque no tienen dinero para comer. Entonces el sistema de pensiones les va a decir, hey, tú ya le aportaste a la sociedad civil un dinero. Tú ya trabajaste lo suficiente, ya tienes nada. El Estado colombiano te va a... dar una ayuda de medio salario mínimo, lo cual es muy bien. Que usted come ese salario mínimo o lo que se conoce como el rango de pobreza, puedes vivir muy bien. ¿Qué son cuánto? Como dos. No, 500, porque ahorita los subsidios están más o menos en 250, 300 el más alto. Pero pues medio salario mínimo, y recuerden que el salario mínimo incrementa todos los años, entonces pues tiende a cambiar. Eso es muy bueno porque también vemos muchos viejitos que hoy en día tienen que mantener a los nietos de los hijos, casi siempre porque son madres o padres irresponsables que los dejan con los cuidados de los abuelos, ¿cierto? O también tienen que trabajar, sí, o sea, pues no seamos tan... O sea, sí, claro, hay gente irresponsable, ¿no? Y bastante. Pero también yo creo que hay abuelos y abuelas que asumen la responsabilidad de sus nietos porque su hijo o su hija tiene que trabajar, ¿no? Pero aquí lo que se habla es de que así asuma ese rol la abuela y el abuelo, pues que el Estado le garantice el mínimo. Un mínimo vital. O sea, derecho. ¿Sí? Por llegar a la vejez, para que se pueda sustentar, porque es que pues no, este es un tema difícil, pero chévere. ¿Por qué? Porque pues son nuestros ancianos, ¿sí me entiendes? O sea, hacen parte de la sociedad colombiana. Entonces, uno dice, siempre se ha discriminado a la juventud, siempre se ha discriminado a la mujer, siempre se ha discriminado a los afro, a los negros, a los indígenas, al campesino, ¿sí? Al pequeño minero y a nuestros viejos. Entonces, si nosotros queremos una sociedad del cambio, ¿sí? Una sociedad que busque unas transformaciones, no nos podemos olvidar de los viejos, ¿sí? Porque es que hacen parte de la sociedad colombiana. Y tampoco nos podemos olvidar de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos y hermanas que estén en condiciones de algún tipo de discapacidad o en términos de pérdida de la visión, ¿sí? Y las cuidadoras. ¿Sí? Yo recuerdo, Harold, una vez que estábamos en unos diálogos con el antiguo
director del Dani. Yo no me acuerdo. Ay, No, ese no, el ya. anterior a ese. El anterior a ese se llamaba, era de apellido Perfecti. No me acuerdo. Sí, man, y el tipo se paraba así. Y yo recuerdo que para el Perfecti. censo, para el último censo que hubo. él ¿De tenía- inmediati también? Sí, fue también virtual y que uno podía hacer, bueno, un rollo, el censo, bueno. Contarles que nosotros estábamos en un diálogo con el man, ¿sí? Y le decíamos que cómo era posible, ¿sí? Y el gobierno Santos, premio Nobel de Paz, como Obama, que fue premio Nobel de Paz, pero incrementó la guerra en el mundo. Póngale cuidado. Entonces, recuerdo que entró un líder de la Asociación Nacional de Discapacitados de Colombia y peleábamos por qué en el censo no había una pregunta sobre discapacidad. Y básicamente lo que responde el tipo es que no había plata. Que no había plata para meter una pregunta, que no había plata. ¿Ah? Es que son unos descarados. Pero el trasfondo de la situación es que no hubiera plata. Pero es que a los gobiernos anteriores a este no les interesaba ni los ancianos, ni las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? No le interesaba a los afrocolombianos, no le interesaba a los indígenas, no le interesaba al campesino, y este sí. a Solo este ellos. sí. O sea, a ellos solo les importa que fuera blanco, que Sí. bebé sí, Sí. y ya. Y ya. Ah, sí, y ya. Entonces, hoy nos toca el turno de la reforma pensional, entendiéndola como ese rescate a nuestros ancianos ahorita, pero A nosotros. y a entonces, nosotros viejos. también que vamos a llegar si no nos agarra una enfermedad o cosas así, o si dejan, sí, sí, porque es que en este país toca ver si dejan. Si no, a las calles, Si manita, no, a sí. las calles a defender las reformas, porque les voy a explicar cómo funciona la reforma. Entonces, la reforma es como una milhoja. A ver, Sí, una milhoja. En la base de la milhoja es el famoso pilar solidario. Sí. Que es lo Pero que explique qué son los pilares. Bueno, los pilares son como está establecido dentro de la reforma por el dinero acumulado o el dinero ahorrado durante toda su vida laboral. Sí. Esos son los pilares. Esa es la división de pilares. Entonces, entre usted más gana, pues más arriba del escalafón está. Entonces, la basecita de la milhoja dice que va a estar todas las personas que no alcanzaron una pensión. Por X, Y o Z Sí. razón, no alcanzaron una pensión. Y esas personas van a estar en el pilar contributivo. Entonces, que casi siempre es toda la gente que nunca cotizó. Y es que es gente que fueron vendedores ambulantes, sí, gente que está en la informalidad, que es el 60% del país. O sea, es lo que llama la reforma una renta básica, Una renta básica, Ya. básicamente. como que es un pilar solidario. Exacto, ese es el famoso pilar solidario. El otro pilar, que es el pilar semicontributivo. Ajá. Semicontributivo son las personas que están ganando de 1 a 4 salarios mínimos. Ajá. Esas personas se les van a mantener las condiciones, los derechos adquiridos no se les van a cambiar, pero esas personas van a entrar a Colpensiones. Y es que aquí es donde entra el negociazo del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hambriento, Luis Carlos hambriento hambriento. Angulo. Y ese hambriento se estaba comiendo esa milhoja. No, Pero la vamos a dejar. vamos a salvar la milhoja con los pilares. Y los hijos de Uribe. Y Y no, los pero hijos, ¿hasta cuándo? los hijos de Uribe tienen la mano ahí porque Oiga, ¿hasta tienen- cuándo? hasta la basura tienen la mano. O sea, ¿Hasta cuándo? Estos tipos con mochilas, con manillas, con pensiones, dueños de medio mosquera. O sea, hasta no más, o sea, no, de los centros comerciales no, míos no también. más, o sea, no más, por favor. o ¿Por sea, qué? Pero ¿por qué te digo que ellos tienen la mano ahí? Ah, ¿por qué? Así, ¿Por qué? así, ¿Por la qué? mano cochina, la mano para. Presuntamente. Presuntamente. La mano. Porque el sistema actual de pensiones, todas las personas que no tengan su dinero en Colpensiones y la tengan en fondos privados, le están dando la carta aval para que el fondo de pensiones meta su plata en el gran casino del mundo que se llama Wall Street o la bolsa de valores, ¿cierto? Entonces juegan con su plata Sí. y hacen proyectos con su plata. Sí. Uno de esos proyectos, Chirajara. exacto, el puente que se cayó, salió de la plata de las pensiones. ¿Qué sucede? Actualmente, hoy en día usted se pensiona, cumple su semana, su tiempo, le dicen, mire,
hay dos opciones. Lo pensionamos y con lo que usted alcanzó con su pensión, le alcanzó para tantos meses de pensión. Sí. Para tantos años de pensión o todo. Completo. Sí. Y estos son los réditos. Si ganó, bien. Si perdió, se jodió. Ya. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero ¿qué pasa? Es que es mi plata. Sí, no, pero es que pues el banco tenía que hacer inversiones. Luis Carlos Sarmiento Angulo tenía que construir un centro oncológico para mostrarse el bonito con su plata. Los hijos de Uribe tuvieron que hacer un pequeño centro comercial en Cartago. Ya. Mi Cartago creo que se llama. Y pues, ajá. O sea, tenían que hacer sus inversiones. O sea, con su plata. Entenderá ella me recuerda el capítulo anterior de este pseudo podcast. Es que ellos tienen empresas que pierden. Sí, o sea, ellos no tienen, ellos hacen sus inversiones y pierden. O sea, pobrecitos. Qué pecado. Pobrecitos los hijos de Uribe. Qué pecado. Pobrecitos. Ellos no desplazan a nadie. Pero eso pasa. Ese es el pilar semi-contributivo. Ahora, el pilar contributivo, que es de todas las personas que ganan, que ganan de un salario mínimo a 4 salarios mínimos. Sí. Ellos hicieron una modificación en el semicontributivo por las semanas, porque hay mucha gente que no va a alcanzar las semanas, o sea, sobre todo las mujeres. O sea, el pilar contributivo va de 1 a 4. A 3.5 salarios mínimos, más o menos. Listo. O sea que pues 4 salarios mínimos son 4 millones de pesos y no todo el mundo en este país gana eso. O sea, la gente a duras penas gana el salario mínimo. Los de rap. Ah, los de rap, sí. Pero Jorge Simón se pone bravo. No más con el man. Nos va a demandar. Entonces, ese es el pilar contributivo. Y está en la otra parte del pilar contributivo, dentro del bloquecito, dentro de la milhoja, está los que ganan de 4 salarios mínimos en adelante. ¿Cierto? Y el último, que es el pilar voluntario complementario. Entonces, los que ganan de 4 salarios mínimos en adelante, incluyendo los del pilar voluntario complementario, ellos van a escoger donde se les dé la gana meter la plata. Sí. Entonces, si usted quiere meterlo en Colpensiones, que es el público, que es donde nos van a automáticamente dirigir el dinero, sí. o sigue en el casino, en el enorme casino. En el privado. Entonces, ¿qué es lo que está ensangrando actualmente el sistema de pensiones? Un montón de ricachones que metieron su plata en los fondos privados y faltándole 10 años para la pensión, la ley dice que ese es el plazo máximo, se cambian a Colpensiones. Ah, las bellezas. Y dicen, empiezan a meterle plata para que le salgan unas pensiones, marica, de 4 o 5 millones de pesos, unas pensiones así de madres. Sí. Pero eso porque son ricos, tienen la posibilidad de hacerlo. Y le hacen la liquidación basada en eso. Y hay un tema que hablaban, o que yo he escuchado, sobre el subsidio de pensiones. O sea, que el Estado subsidiaba algunas pensiones y que se subsidiaba pensiones de alto costo, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo podía entender de pronto que ese subsidio se daba... o sea, un rico recibiendo subsidios. Un rico recibiendo subsidios, pero pues porque igual... pues estaba jugando también con su plata, ¿sí? Entonces, como para que no se sintiera tanto el golpe del Estado que subsidiaba un poco ahí esas cosas, o sea, como vayan y ustedes se hagan sus vueltas sus vueltas allá en la bolsa, pierden, pero el Estado les ayuda con un poco, como un seguro, como amortización ahí un poco de la vuelta. Claro, es que ahí es donde tanto los ricachones que se están metiendo a final de los 10 años de cotización de pensión, como lo que el Estado colombiano tiene que poner para amortiguar y mantener el sistema, si no el sistema estarían peor en crisis, suma casi 18 billones de pesos, weón. No joda. 18 billones de pesos. Con 18 billones de pesos podemos regalar le podemos regalar el cupo universitario a toda la población colombiana. Garantizar todo, toda una carrera, o sea, todos los colombianos perfectamente podríamos ser profesionales, si nos diera la gana. Claro. Con esos 18 billones de pesos, ¿sí? Sí. Entonces, imagínense el desangre tan perro que está el sistema hoy en día. Sí. Oiga, ¿y cuántos fondos de pensiones privados hay? Hartos. Vea, todas las familias ricas del país tienen fondos de pensiones. Sí. Los Gilinski,
Uy, no me Luis hable. Carlos ambientado. No me hable de ellos. Uy. Estos berracos están En todo. Están en todo, En man. todo. O sea, yo creo ¿No que- ve el tropel que tienen yo con creo que Nutresa? Yo creo que. O Yo creo que sea, estos- la comida está en yo- el- No, hasta. No, O sea, yo abro un paquete de papas y me sale, entonces, ¿qué hago? Ay, si esto coge fuerza, nos compran el pseudopod. Sí, o sea, sí. lo más seguro es que caiga Gelinsky aquí y diga. 5 millones de dólares. Don Gilinski, valemos. Pero es que está comprando todo. O sea, No, pues, marica, o sea, Nutresa. Y si no, pues creo que están pegando duro. Ahí escuché algo sobre el sindicato antioqueño. y todo eso, El que es que le hayas de ellos. o me vendes gonorrea o me vendes. O sea. Pues es que ya compraron, ellos son los dueños, los acciones mayoritarios de Bancolombia. O sea, Ya. parte de ahí, ya lo entendió. Entonces, he ahí el cuento. Con ellos, he ahí. Me dio miedo cuando dijo ese apellido. Sentí un miedo muy fue madre. Pero bueno. Volvamos a la reforma. Pero sí, volvamos a la reforma. Ya. Entonces, ¿en qué me quedé, marica? Ponga eso en negro también. En negro. Los fondos privados. Sí. Entonces, los fondos privados, como hay tantos, y ellos terminan con los fondos privados de pensión, terminan amortiguando las deudas de los mismos bancos y las inversiones de alto riesgo que ellos quieren tomar, pues obviamente ellos son los que están peleando. Ajá. Ellos son los que van a empezar a hacer boicot, van a hacer el famoso lobby, diciéndole, ¡Ey! Paren eso. Porque es que nosotros no podemos arriesgar nuestro capital, que es mucho, Sí. porque la gente pobre viva bien, porque el viejo tenga un plato en la mesa todos los días para comer. Yo no puedo arriesgar mi capital como Bancolombia, mi capital como Porvenir, como Protección. Yo no puedo arriesgar mi capital porque pues, ajá. Sí. Sí, o sea, yo miro cómo meto la plata, miro cómo pierdo plata, porque ajá. Y además, es que hay que partir de algo que es muy chistoso. La gente dice que le parece perfecto el fondo de pensión privado, entonces que porque le genera rédito, ¿cierto? Entonces Sí. yo siempre les he dicho lo siguiente, ¿por qué si nos genera réditos para en un futuro, por qué nunca nos ha llegado un mensajito al teléfono diciendo, este año tuvimos un incremento del 1.3% en las inversiones que se hicieron con tu dinero? Ajá. Jamás, a usted Nunca. nunca le ha llegado y nunca le va a llegar. Sí. O sea, Eso es caleto. es una práctica muy, muy histórica, ¿no? O sea, Sí. yo siempre hablo de la historia, bueno, pero es como muy, siempre es como socializo la pérdida, socializo las deudas, pero las ganancias, Ganancias. no, ahí no. O sea, todos en la cama, pero en las pérdidas Sí. y en las deudas. Pero cuando hay ganancia, no señor, o sea, eso no se socializa ni se comparte. No, No. Entonces hay un principio de acumulación, ¿no? de capital. Ujú. Y eso es lo que tiene hoy en día el país sumido como uno de los países más desiguales del mundo. Entonces la reforma sí busca eso, Igualdad, una igualdad, ¿no? una Romper igualdad. esas brechas de desigualdad. pero ¿por qué? Porque todo el mundo aplaude esto de Petro. Y eso tiene un trasfondo internacional y Ya me laboral. cayeron las gafas. Gilinski, marica. El fantasma de estos locos. No. Del GEA, de Sarata. Entonces, ¿Cómo hacer? ¿Cómo es que hace nuestro general de la policía? ¿Ajúa? No, Ah. ay, no llame más. Porque, Marica, no, hermano, ahora sí me dio culo y yo estoy seguro. No, nuestro general de la policía, usted, cuando no diga Gelins, ¿cómo es? Gilinski. Gelins. Toca decir así. ¿No vio la entrevista de el que desaparece. Vicky Show? Vicky Show. Uy, Vicky claro. Show. Dios santo, No, estamos- cada vez que usted nombre en este programa ese apellido, yo voy a tirar una bendición. Yo tiro una bendición porque es que Nos toca contratar a la bruja Jocelina. yo tiro una A que no le da el tabaco. yo me protejo este sitio, los bloqueo. Anulo, como dicen los cristianos, anulo. No, ya, volvamos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene una razón y por qué todo el mundo le está apoyando. Y eso hay que ser muy claro.
Y es que la dinámica del mundo va hacia allá. ¿Por qué? Porque las IA van a quitar un montón de trabajos, casi 1 millón de trabajos en todo el mundo, en los próximos 10 años. Se van a acabar por las IA. La inteligencia artificial, sí. Entonces, Qué culillo. ¿qué es lo que proponen los grandes inteligentes, los grandes magnates del mundo? Ajá. ¿Sí? Los papás de la derecha. Demos una renta básica. Sí. Por eso todo el mundo la está apoyando. Ah. Lo que era hace 20 años era una descabelladez que volvía a la gente pobre, arrogante y todo ese cuento. Sí. Hoy en día los pseudogomelos. Sí, Una ahora sí. renta básica, Ahora claro. sí. Porque es que la inteligencia artificial va a hacer que despidan a un montón de gente. Despidan a un montón de gente que venía trabajando y les van a decir, ok, como los vamos a despedir a todos ustedes, pues ustedes solamente no se van a poder quedar ahí porque si no se nos rebota la gente. Sí. Entonces les vamos a dar dinero y los vamos a mantener con ese dinero O sea que contentos. podríamos- Y nosotros vamos a seguir generando plusvalía. Podríamos decir que este pseudo podcast puede tirar un análisis futurista. Sí, claro. Y decir que a futuro tú, yo, y los que nos están viendo, y aprovecho esta parte para que nos sigan en nuestras redes, ahí van a salir, ¿no? Vamos a terminar con renta básica. Sí. No, Van a ser. me protejo. Por eso hoy en día cada vez es más complicado acceder a un trabajo donde le paguen a usted todo. Sí, vamos, o sea, va a llegar, es posible que en un dado caso a futuro, con este tema de las tecnologías y todo, terminemos todos en una renta básica. O sea, Exacto. el Estado Subsidiándonos. para no morirnos, hermano. Es que mire, si yo digo una cosa, hay 2 millones de ancianos en Colombia pensionados, ¿sí? Sí. Y tenemos 5 millones de ancianos y ancianas con una renta básica que vienen recibiendo 80.000 pesos. Con esta reforma busca recibir, pues creo que pues, siempre sube, pero a mí se me hace que sigue siendo un recurso bajo para Sí, claro. el costo de vida que tenemos, pero lo importante es que empiecen las dinámicas económicas y fiscales a ayudar a bajar pues la inflación y tal, ¿no? Y pues también hay un tema ahí con el dólar, pero pues será para otro capítulo que podamos hablar como de lo geopolítico. Pero 223.000 algo van a empezar a recibir aproximadamente 5 millones de ancianos y ancianas que en este momento están recibiendo 80.000 pesos, que no lo vienen recibiendo pues, que lo vienen recibiendo hace 20 años, ¿no? O sea, que esto se lo inventó, esto de los 80.000 pesos se lo inventó Duque, ¿no fue? No, se lo inventó. Eso se lo inventaron. Se lo inventó Colombia Mayor, ¿no era? Sí, pero los primeros subsidios para todas las personas pobres se lo inventó Samper. Ah, sí. Lo bloqueó, eso lo bloquea Pastrana en un tiempo y Uribe lo retoma porque pues se volvió la carta de él. Ah, o sea, la gente viene recibiendo esto de los... Desde Uribe. Desde Uf, Uribe. desde Uribe. Me protejo. Me protejo. Bueno, y ya pues con esta reforma se acomoda un poco más, ¿no? Entendamos de que, y es lo bonito de este tema, porque sectoriza bien una parte de la población y de la sociedad colombiana, que son nuestros ancianos y ancianas, ¿sí? Obviamente, las administraciones departamentales y las administraciones municipales tienen que hacer política pública enfocada al cuidado pues, y protección De los viejos. de los viejos, de nuestros ancianos, que son los que tienen el conocimiento. Pero no los cuidan. Entonces, Les pagan un viaje con sobrecostos. eso es, Un viaje con sobrecostos pero es que aquí para nos ven el mar. internacionalmente Bueno, del contexto y diga que demos en Funza y del busquen la municipio. investigación y nos comentan. En Ya. Funza el alcalde se llevó 300 viejitos y con sobrecostos se los llevó al mar 3 días. ¿Para qué? Pues por votos, ¿no? Básicamente Claro. por votos. Pero se los llevó al mar. Mientras tanto que, claro, les quitó el hambre 3 días, pero los viejitos están llevados. Sí. O sea, hay un montón de viejitos que uno los ve por ahí pidiendo plata y uno dice, hey, ¿qué está pasando? Pues, invite a la gente a que busque e investigue. Porque es que esto también es para Para eso. foto, ¿no? Y O sea, entonces, importante el tema porque
se construye el cambio con los ancianos también, ¿no? Y las ancianas. Obviamente, pues desde lo que nosotros pensamos, bueno, yo pienso acá, sí todavía falta que esa renta básica sea un poco más amplia. Yo creería que hoy el costo de vida está, pues sí, costoso, pero esta población tiene unas dinámicas también, y es que el anciano también costea unas citas médicas, ¿sí? Hay que estar pendiente a unas enfermedades. El anciano tiene unas dinámicas, sí, como totalmente diferentes a una persona de joven o de 40 años y tal, que pues también, entonces, digamos, pensémonos en una persona anciana de unos 70 años, ¿sí? Que tenga una enfermedad de base como la diabetes, y que solo pueda recibir o solo reciba un sustento como la renta básica que la da el Estado, ¿no? Entonces, tiene que costear unos pasajes, unos medicamentos, ¿sí? También pañales, ¿sí? Entonces, hay que cuidarlos, ¿sí? O sea, hay que generar todas unas condiciones del cuidado y la protección, porque es como una fase muy parecida a la fase de bebés, ¿no? O sea, como... Sí, claro, ellos vuelven a ser niños. Dice uno, los abuelos vuelven a ser niños porque vuelven son más tiernos. Son más tiernos y también, querramos o no, entonces es nuestra obligación constitucional. Constitucional. Que toca cuidar a los viejos. Y el rollo es que pues uno puede decir que uno es autosuficiente y autónomo y toma decisiones. A los 70 años mirar si puede alzar una cama. Exacto, pero Harold, uno en la vida nunca es tan 100% autónomo. Uno siempre va a depender de cosas. Por ejemplo, yo ahorita voy a salir, voy a coger un bus. Depende de las capacidades que tenga el conductor. Le delego al conductor la responsabilidad. Entonces uno no siempre es autónomo en la vida. Y llega uno a una edad de vejez, ¿sí? Desprotegido, ¿sí? Con un modelo de trabajo como no, ay, oiga, bueno, no, eso es para otro capítulo, pero vendiendo bonais, sí. Al también. Sol, al agua, ¿sí? Decía una vez un familiar, me dijo, algo bueno debieron haber hecho. Uno no llega viejo siendo malo, o sea, sí, algo en su vida usted debió haber hecho bien, ¿sí? Para poder llegar a una cierta edad, ¿sí? Entonces, muy importante que esta población haga parte de las transformaciones y de los cambios que queremos para nuestra sociedad. Sí, ahora ya entiendo por qué Carlos Jorge Trujillo murió tan joven. Oiga, pero entonces eso se cae porque es que Uribe. No es que ya va mal. Eso sí, ya. Eso hijo de puta. Eso sí, ya no. No. En este programa vamos a institucionar el protégeme. Y ya con eso terminemos esta. Sí, ya. Dudas, inquietudes en los comentarios, por favor. Y protéjanse de Vicky Dávila, Polo, Cabal, Uribe. O sea, realmente protéjanse de Susana Boris. De Susana Boris. Les voy a un consejo, protéjanse de los siguientes partidos. Partido de la U. No, pero eso después, no. Protéjanse de ¿cómo es que se llama? El que quería ser presidente. ¿Cuál de todos? ¿¿Vargalleras? Sí, no. Sí, ese sí, protéjanse. Con todas las manos, con todos los dedos. Protéjanse. Él no puede hacer eso. El apellido. Gilinski. Y de J. Fernández. Uy, sí, el autosenador del pueblo. Protéjanse de J. Fernández. Y compartan. Chao.